Les tengo una noticia acerca de nuestra visita al penal de muerte, como les había comentado anteriormente en Polonsky y también en Huntsville, ¿verdad? Pues es en la ciudad de Huntsville. Esta vez no nos va a ser posible estar allí por razones de que mi aplicación no ha sido autorizada. No se me ha logrado, y aunque se me logre ya al fin de este mes, ya no puedo atender después de este mes. Pero por favor digan, pero Dios nos ha abierto las puertas nuevamente para evangelizar en los penales locales, López y Segovia, y esto viene ya bien próximo, el próximo sábado. El próximo sábado vamos a estar allí. Estaremos dentro de cada una de estas unidades para llevar el mensaje de Dios. Y quiero avisarles que tenemos varias personas de aquí de nuestra iglesia que van a estar con nosotros allí. Van a traer buenas noticias después de todo esto. Un aplauso y la gloria sea para Dios. Amén. Nuestros sugieres todavía están, ok, ahí vienen para atrás. Les voy a pedir a nuestros sugieres que se preparen nuevamente, ya que vamos a tomar una ofrenda para misiones que se toma cada segunda semana del mes. Quiero decirles que sus ofrendas también contribuyen a la evangelización de las prisiones también y tantas otras misiones a través del mundo. Así es que pasen por favor con sus misiones, sus ofrendas para misión. Padre, te pedimos que bendigas a cada persona que está contribuyendo esta mañana para el programa de misiones. Multiplícales sus finanzas, provéeles lo necesario en sus familias. Señor, también te pedimos que multipliques esta ofrenda y que rinda en la misión del Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Pueden pasar con sus ofrendas, gracias. No sé si esta mañana los niños sí van a ir para los estudios, me parece que sí. ¿Van a salir los niños, pastor? Me parece que sí. Con el pastor Roberto y Mayeli, con su esposa Mayeli, que por cierto que ya está muy próxima a dar a luz. Gloria para Dios. Amén. La salvación es liberación. Todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados, pero cada una tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos para ser liberados, el por qué necesitamos ser liberados y cómo se puede recibir o lograr esa salvación. Sin embargo, la Biblia deja bien claro que solo hay un plan de salvación. Esta información que les voy a dar esta mañana, este mensaje que Dios tiene para ustedes y para mí esta mañana, es un mensaje que ya todos sabemos, pero aún así tenemos que venir a llenar el tanque nuevamente, porque necesitamos esta información para ir a dársela a las personas que lo necesitan. Y ese es el plan de salvación, o sea, que nos libera del pecado. Muchos de nosotros tenemos un poquito de temor a arrimarnos a ciertas gentes, especialmente en un lugar desconocido, y hablarles a esas personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos ese temor o vergüenza, no sé, a lo mejor no es temor, es vergüenza, porque muchas las veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo comenzar, no sabemos cómo introducirnos con una persona. Y yo les voy a decir una cosa, para mí lo que funciona está bien simple, bien simple. Nada más introdúcete como si fuera una persona que vas a conocer por primera vez. Salúdales y diles cómo está el día, cómo ha estado su vida y todo eso. Pero introdúcete como un amigo, como un hermano. Y ellos poco a poco se van a ir abriendo. Ellos se van a ir abriendo y comienzas a trasculcar un poquito, les das como le haces poke a la lumbre, ¿verdad? Que le estás picando a la lumbre para que salga más fuego. Eso es lo que haces y para cuando menos acuerdas ya estás hablándoles de Dios. Ya estás hablando lo que Dios ha hecho en tu vida. Y empiezas también con lo que no entienden ellos muchas las veces, el pecado que tienen, tan cegados
porque muchas de estas personas no quieren salir a la luz, porque donde está la luz, ahí se descubre todo. Yo he llegado al punto que también les pregunto cuando ya comienzo a hablar de Dios, ¿qué piensas tú de mí? Cuando te estoy hablando de Cristo Jesús, ¿qué piensas tú de mí? Y no me quieren decir nada, solo les ayudo yo un poquito. ¿Piensas que te estoy juzgando? ¿Piensas que te estoy juzgando? Y eso es lo primero que de volada me dicen, sí, creo que me estás juzgando. Y ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. Eso no es cierto. Los queremos amar como Dios los ama. En Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Uno de los cantos que tuvimos esta mañana estaba diciendo el proceso de la santificación. Lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que es el plan de Dios. No es el mío, no es el de nadie más, es el plan de Dios. No es el plan de la humanidad. El plan de la salvación de la humanidad consistiría en observar rituales religiosos, obedecer ciertos mandamientos o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual. Pero ninguna de estas cosas son parte del plan de salvación de Dios. ¿Por qué es el plan de salvación de Dios? Primero debemos entender porque necesitamos ser salvos. En pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:23, ustedes van a escuchar todos estos versículos que estoy hablando, son parte del plan de la salvación, para que ustedes los aprendan, los anoten, para que los tengan, pues, y si no los anotan, muchas de las Biblias físicas, no el teléfono, muchas de las Biblias físicas atrás tienen el plan de salvación y tienen estos versículos. Si se los aprenden de corazón, no van a batallar para evangelizar, no van a batallar nada. Nada más siguen la escritura como está allí y solito va contestando, se va contestando la persona y de acuerdo a cómo estás hablando. En Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así estábamos nosotros. Primera Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Voy a hablar un poco de lo que David dice aquí porque es bien importante, bien importante. Hay una diferencia entre admitir pecados y confesar pecados. La confesión significa literalmente decir lo mismo. Si decimos lo mismo acerca de nuestros pecados que Dios dice acerca de ellos. Y realmente lo decimos, si realmente lo decimos en serio, entonces estamos confesando el pecado. David incluso fue tan lejos como para admitir su naturaleza pecaminosa. Nacido en pecado, fue lo que mencionó. Hay que tener cuidado con la confesión barata. La confesión barata. Simplemente orar de labios. Señor, he pecado. Por favor, perdóname. No es confesión. La verdadera confesión cuesta algo. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito, como lo dice el mismo Salmo más adelante. Esto no significa que hagamos penitencia, que no vayamos de rodillas de aquí hasta la orilla de la iglesia, que nos sangremos las rodillas, como en muchos otros lugares ha pasado.
pero sí significa que estemos tan quebrantados por nuestros pecados que no ocultamos nada a Dios. Nada a Dios. Yo por mucho tiempo en mi vida, mis pecados, la mayoría los confesaba, la mayoría de mis pecados, pero eran los que estaban por encimita, los que estaban ligeros, los que estaban más fuertes o más, no sé, más bravos. Esos los aventaba debajo de la alfombra y como que me olvidaba de ellos. Pero Dios no se olvida de eso, los conoce. Si no los confesamos, estamos en rebelión con Dios Padre, estamos en contra de lo que Él hace, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y nunca quebramos esa barrera. En Romanos 6:23, nosotros como humanos la mayoría de las veces escogemos pecar. El pecado nos aleja y nos separa de Dios. El pecado nos conduce al camino del mal y la destrucción interna y eterna. El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Dios Padre. La Biblia también nos enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. La palabra impune quiere decir dejarlo sin castigar. O sea, Dios no puede dejarlo sin castigar ese pecado. El castigo por el pecado es muerte. Nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. También es la separación eterna de Dios. En Apocalipsis 20:11-15 nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. El único que nos salva en el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Jesús vino para darnos salvación y vida eterna. Juan 1:1, el primer versículo del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así como nuestras palabras revelan nuestra mente y nuestro corazón, así Cristo revela la mente y el corazón de Dios a los hombres. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Una palabra se compone de letras y Cristo es el Alfa y el Omega. Y nos explica el amor de Dios. Yo siempre he dicho cuando me refiero a la Biblia
Esta es la carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. En Génesis, Dios crió todo a través de su palabra. Y en otras escrituras como Colosenses 1:16 y 2 Pedro de 3:5, que no las tengo puestas aquí, indican que esta palabra era Cristo. Mientras que Dios puede ser conocido en parte a través de la naturaleza de la historia, Él es conocido en su totalidad a través de su Hijo Jesucristo. Cristo como la palabra traen gracia y verdad, pero si los hombres no lo reciben, esta misma palabra, la Biblia, vendrá en ira y juicio. La Biblia es la palabra escrita de Dios y Cristo es la palabra viva y encarnada de Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Amén. Pablo nos explica aquí que cómo es que todos los hombres son pecadores y cómo es que la muerte de Cristo podría dar a un pecador impío una posición correcta ante Dios. El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, Él ve solo a dos hombres. Ve a Adán y ve a Cristo. Todo ser humano está en Adán y está perdido. Y el que está en Cristo está salvo. No hay nada entre medio, no existe nada entre medio. Muchos de nosotros queremos estar en esa parte de entre medio, pero no puedes estar en ese lugar, no puedes estar en ese lugar. Si quieres estar entre medio, estás con Adán, estás perdido. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En la entrada del mensaje dije a nuestro hermano mayor, amén. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó. Y en 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado, tuvo una vida perfecta. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leer eso nuevamente. Un amén después quedaría perfectamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. 1 Corintios 15:3,
nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Colosenses 1:22 nos dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Estás en Cristo? Estás sin mancha, estás purificado, estás nuevecito, no nada más de tu ser, de tu alma espiritual, sino estás totalmente limpio, purificado, santificado. El proceso de santificación está en progreso. En Hebreos 10:10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo entero, de todo el mundo, de todo el mundo. En 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Nosotros deberíamos haber sido clavados en la cruz por nuestros pecados, y Jesús tomó ese lugar. 1 Pedro 2:24, nuestro Señor Jesucristo fue quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Un hombre le preguntó a Pablo cómo poder ser salvo. La respuesta de Pablo fue: creyera en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo dijo en Hechos 16:30, 31. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuántos toman esa palabra, esa promesa para sí mismos? Especialmente cuando dice, yo voy a ser salvo, y después dice, tú y tu casa. Tenemos hijos que están extraviados, tenemos hijos que están perdidos, pero porque nosotros seguimos a Jesucristo y hemos creído en la grandeza, en la gran misericordia de Dios Padre y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y lo hemos recibido, mi hijo que está perdido tiene una esperanza enorme de llegar a Cristo fácilmente, porque yo tengo esa fe. En mi familia el pecado es abundante. Sin embargo, cuando se llega a mi generación y topan con donde está mi nombre, que es insignificante, Pedro, allí se detuvo esa maldición del pecado. O sea, de mí para con el resto de la familia, mis hijos, mis nietos, todos ellos van a ser salvos, ellos van a ser salvados. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Ese es el único requisito. ¿Por qué es tan difícil? En Juan 3:16 nos dice, y claro que no podía faltar este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a expandir en los versos posteriores de ese versículo y los versos después para tener un entendimiento. Cristo le estaba hablando a Nicodemo y le estaba diciendo, le estaba recalcando lo de Números 21, el relato de la serpiente de bronce. Las serpientes mordían a los judíos y los mataban, y la extraña solución al problema se encontró cuando Moisés, mandado por Dios, hizo una serpiente de bronce. Y mirar a la serpiente con fe trajo sanidad. De la misma manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque por fe el pecado que nos estaba matando, al mirar a Cristo con fe, somos salvos. La serpiente de bronce simboliza el juicio. Y Cristo experimentó nuestro juicio cuando fue levantado en la cruz. Cristo tuvo que morir antes de que los hombres pudieran nacer de nuevo, que era lo que le estaba explicando a Nicodemo. Su muerte trae vida. Qué contradicción. Y enseguida de ese versículo 3:16, los pecadores tienen que creer. La fe en Cristo es el único medio de salvación. El mandato de Dios a Moisés en Números 21 no fue que matara a las serpientes. Ve, mata a todas las serpientes para que ya no muerdan las gentes. O que hiciera una barrera, tampoco. O que hiciera una cremita para untarles allí en la mordida para ver si sanaban. No fue eso. Y tampoco no fue que miraran a la serpiente como una condenación. Nuevamente, tampoco fue que miraran a la serpiente como una condenación. Sino que miraran que la fe significaba salvación. Juan aquí regresa al capítulo de Juan, el primer capítulo, con el simbolismo de la luz y la vida, la oscuridad y la muerte. Los pecadores no solo viven en la oscuridad, sino que aman la oscuridad y se niegan a vivir en la luz donde sus pecados serán expuestos y pueden ser perdonados. En Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. En Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 5:11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios ha provisto, o sea, nos ha suplido para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla con fe, confiando plenamente solo en Jesús como nuestro Salvador. Solo en Jesús como nuestro Salvador. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Esto es el plan de salvación de Dios. Ya Dios ha hablado por medio de su palabra para que todos seamos salvos. El anhelo de Dios es que todos seamos salvos y que nos gocemos que gocemos de la vida eterna.
Todos estamos corrompidos por el pecado y nacemos con el pecado. Mucha gente asume, esto es bien importante, mucha gente asume que la salvación cristiana se limita a evitar el infierno. No estoy negando que no sea cierto. Es cierto, no hay manera de decir que no. Que cuando nos llegamos a la salvación de Dios Padre, se cancela el infierno. Sin embargo, los beneficios de la salvación abarcan mucho más que eso, mucho más que eso. Ahora somos justificados y santificados. Por lo tanto, la salvación no es solo algo en el futuro o que evitemos el infierno. Nuestra salvación es una realidad presente ahorita, y tiene beneficios ahora, en este día, hoy este día. Romanos 8, 29, 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro hermano mayor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tuvimos un canto en la mañana, esta mañana, de glorificación. En estos versículos, Pablo habla de un proceso, como les había comentado, un proceso. Vemos que hay una orden y una progresión. Debemos entender este proceso porque nos ayuda a ver todos los beneficios que tenemos en la salvación y a reflexionar en ellos para darle la gloria a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra adoración. Primero es la elección y la predestinación. Significa que Dios escogió a algunos para ser salvos en su gracia soberana antes de la creación del mundo. Segundo, el llamamiento eficaz ocurre cuando Dios llama a la persona a sí mismo a través de la proclamación del evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hablarles a las gentes, evangelización a la gente. Vamos a hablarles de Cristo Jesús, las buenas nuevas. Puedo decir mejor eso. La regeneración se da cuando Dios da vida espiritual a los que ha llamado. La conversión ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del evangelio a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. La justificación es un acto legal instantáneo donde Dios declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo Jesús está en nosotros. Aleluya, amén. La adopción es un acto de Dios en el que nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser miembro de ella. La santificación se refiere a que Dios nos separa del pecado, nos pone en una posición de santificación, y también el progreso en el que Él nos hace más como Cristo. Amén. La perseverancia del creyente es una enseñanza bíblica en donde se nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final. La glorificación es el momento en que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo de resurrección? Glorificado. Nos ponemos de pie, por favor. Cristo viene y su venida está bien cerca. Debemos de estar preparados porque viene ya. Si estás listo para seguir el plan de salvación,
Pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Cambia tu mentalidad de abrazar al pecado y rechazar a Dios por rechazar al pecado y abrazar a Dios. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo. Tus pecados serán perdonados y pasarás la eternidad en el cielo. No hay decisión más importante que esta. Pon tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador hoy este día. Voy a decir algo y ustedes responden que ustedes también, ¿verdad? Pero pues lo que voy a decir es que Cristo vive en mí y ustedes respondan, Cristo vive en mí también. Díganlo con todas las ganas. Cristo vive en mí y Cristo vive en mí también. Si se dieran cuenta, enseguida puede haber una persona o dos que no dijeron, ¿verdad? Si no dijeron que el Cristo vive en ustedes, les pido por favor que vengan al frente para recibir a Cristo Jesús. Si no conocen a Jesucristo, no lo tienen en su corazón, no viven ustedes, pasen al frente para que lo reciban esta mañana. Y si todos están salvados, síganme en decir esta oración. Señor Jesús, vengo a ti, así como soy, un pecador, pecadora, y me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy me entrego a ti y pongo todas mis esperanzas en ti. Entra a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador espiritual de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.